¿Cómo están? Bien, Carlos, pues como dice Salvador, hoy es nuestro segundo día nuestra segunda ocasión en este programa y vamos a hablar un tema trascendental, la responsabilidad patrimonial del Estado, donde, bueno, tú dentro de tu trayectoria profesional, Carlos, pues has convivido muchísimo con este tema, pero bueno, no queremos ser nosotros quien te presentemos, Carlos. Carlos, háblanos un poquito de ti, de tu trayectoria, pero sobre todo, ¿cuál es tu inmersión con esta grandísima, pero grandísimo tema? Hola a todas, a todos los asistentes en línea. Entiendo que ya estamos conectados. Pues, ¿qué les puedo decir? Es un procedimiento relativamente nuevo. El derecho administrativo en nuestro país es, comparado con otras instituciones como el derecho civil, pues es nuevo, relativamente, ¿no? Sus instituciones han ido evolucionando muy paulatinamente y realmente hay mucho que analizar todavía del derecho administrativo y de procedimientos como estos. Perdón, un paréntesis, el nombre del instituto está invertido en pantalla, no sé si eso sea normal o deba de invertirse. No, es totalmente normal, De Carlos. acuerdo. Ok, bien, continuando. Entonces, pues en la práctica, dentro del Poder Judicial de la Federación, como magistrado de circuito especializado en materia administrativa, pues es un tema que ha estado empezando ya a, pues hacerse un poco más conocido, se está acudiendo cada vez más y realmente en la práctica profesional pues se ven de muchos temas, principalmente temas de negligencia médica, en los que se demanda al Estado por este tipo de procedimientos, por este tipo de actos irregulares, perdónenme, temas de, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, que es muy común ver asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado, porque a veces el mal servicio puede provocar daños a las personas o a los bienes, o simplemente porque la infraestructura no cumple con los estándares y causa algún daño a las personas. En fin, son muchos temas los que se ven en este aspecto de procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Lo estoy hablando de los más socorridos dentro de la práctica del Poder Judicial, pero pues podemos encontrar una infinidad de ejemplos en los que cualquier acto irregular del Estado que causa una afectación en los bienes o en las personas es motivo de este procedimiento. Sí, sí, este tema es muy importante y está en boga hoy en día. Y pues para que lo entiendan más las personas que nos acompañan y que nos están viendo en este momento, pues precisamente una de las importancias de este tema radica en que el Estado hablamos de todas las autoridades, llámese como tú bien lo indicas, las autoridades de salud, un policía, cualquier parte del gobierno, por decirlo así, ¿no? Vamos a hablar en términos no jurídicos, porque muchas de las personas que hoy nos pueden estar escuchando o en los siguientes días, pues no son abogados. Cualquier persona que trabaje en cualquier área de gobierno, dentro de sus acciones o dentro de sus actos, pues pueden cometer Claro. cuestiones que nos afecten y nos afecten en muchas áreas, en nuestro patrimonio, en nuestra salud o inclusive en aquellos temas en los que no tenga aparentemente un valor económico, como en las cuestiones morales, éticas. Y entonces ahí es donde surgen este tipo de procedimientos en donde tú eres especialista y de los que hoy nos estás hablando. Entonces, pues explícanos un poquito más para que entendamos. Claro. Por supuesto que sí, fíjense, recuerdo un asunto en el que la actividad irregular consistió en que un policía fuera de, hablando de policías, chava, que tocaste muy bien ese tema, eh, policía fuera de turno, con la patrulla que tenía a su cargo, provocó un accidente. Fue digamos que una imprudencia de esta persona, de este servidor público. Y bueno, el desenlace fue fatal porque en el accidente en el que participa la patrulla, pues se provoca la muerte de dos personas. Eh, Bien, aquí hay un acto irregular en el sentido de que una persona, siendo servidor público, pero fuera de sus funciones, eh,
provoca este tipo de accidentes, y a esto le resulta pues responsabilidad del Estado, ¿no? Dentro del seminario que vamos a ver, está, digamos, de algún modo sistematizado para entender estos aspectos que son relevantes del procedimiento de responsabilidad, porque muchas veces se queda uno con la idea de que por el hecho de que ya obtuvo una resolución en la que se declara nulidad de un acto, por ese simple hecho ya tengo ganado el procedimiento de responsabilidad patrimonial, y no es así. Son, digamos, que cuestiones diferentes. Muchas veces en la práctica lo que yo llegué a advertir es que solía confundirse la irregularidad del acto que se está impugnando frente a la nulidad o anulabilidad de ese acto. Son conceptos distintos. Otro de los aspectos que se han confundido mucho es las cargas probatorias. Generalmente en este tipo de procedimientos a veces las partes promoventes suelen confundir cuál es la carga que le corresponde a cada una de las partes. Es decir, recordamos que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial se demanda al Estado una restitución de los bienes o derechos de la persona que fue afectada. Y hay una parte actora, entre comillas, y una parte demandada. Entonces, en este tipo de procedimientos a veces es complicado distinguir cuál es la carga probatoria que le corresponde al promovente y cuál es la que le corresponde a la demandada. Y muchas veces ahí en el tribunal colegiado en el que yo estuve, tanto en Ciudad de Morelia como en Ciudad de México, ese era uno de los temas más controversiales y que en los que solía a veces haber muchísima confusión. ¿Qué carga probatoria le corresponde al promovente y cuál le corresponde a la autoridad? Y eso a veces definía muchísimo el resultado del juicio. Por eso es muy importante conocer las entrañas de esto. Y hablando del seminario, precisamente los expertos que van a participar, vamos a tener por una parte a un magistrado en funciones que fue secretario de la Corte, y él ha conocido también tanto a nivel en corte como a nivel ya en la función como magistrado de circuito, las entrañas de este procedimiento, de la naturaleza de esta institución, sus conceptos generales y los aspectos más relevantes del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Vamos a tener también, hablando de estos tecnicismos del procedimiento, a un experto que es el magistrado Israel Flores Rodríguez, que también él ha estado tanto en materia administrativa como en materia civil, y él nos va a hablar de una distinción importantísima de este procedimiento, porque a veces suele confundirse. A ver, hay un acto irregular de un servidor público, y entonces yo quiero que se me restituyan mis bienes o derechos afectados. Voy a acudir al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿A quién demando? ¿Al Estado o a la persona? Bien, pues parte del seminario pues, tratará precisamente de distinguir qué acciones se tienen en contra del servidor público como persona y qué acciones se tienen en contra del Estado como que es el responsable de resarcir estos daños. Hablaremos de esa distinción, la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva, abordadas desde estos perfiles profesionales. Por un lado, el magistrado Carlos Araiza nos hablará precisamente de la responsabilidad objetiva, su evolución, cómo es que se ha incursionado en nuestro país. Les decía, es una institución relativamente joven y tomó algunas instituciones del derecho civil y se adaptaron a nuestro sistema jurídico, pero hay particularidades importantes que se deben de distinguir en cuanto a la responsabilidad objetiva, que le resulta al Estado, que no es la responsabilidad objetiva del derecho civil. Eso es importante aclararlo. Y eso vamos a analizar en el seminario, porque a veces suele confundirse esa responsabilidad objetiva del derecho civil, que no es la que analiza la Constitución mexicana y el derecho administrativo mexicano. Entonces, en ese perfil vamos a tener al señor magistrado Carlos Araiza. Y por otro lado, el señor magistrado Israel Flores, que también fue secretario de la Corte. Él además tiene el perfil de haber estado en un tribunal de apelación hoy día, antes se llamaba Tribunales Unitarios de Circuito, especializados también en materia civil, administrativa y otras materias. Y él, en su práctica profesional, nos va a hablar precisamente de esa distinción entre la responsabilidad que le resulta al servidor público, a la persona, qué vías se tienen para impugnarle, para demandar la responsabilidad subjetiva que le resulta al servidor público como persona, y por otro lado la responsabilidad objetiva que deriva
del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, este perfil es muy, muy, muy idóneo para este tema tan relevante. Por otro lado, vamos a tener a otro perfil también muy interesante, es un compañero maestro que está en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal como servidor público en funciones allá en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Federal. Y él en su expertise pues ve de primera mano estos procedimientos. Y él nos va a hablar precisamente del concepto de reparación integral. ¿Qué significa el concepto de reparación integral? Porque a veces se tiene la falsa creencia de que, bueno, pues el Estado me causó una afectación, mi coche, por ejemplo, un bache, y pues se destrozó la suspensión. Es más, el coche fue pérdida total, ya no lo puedo recuperar, ¿no? Eh, bueno, pues a veces se puede tener la falsa creencia de que mi derecho a la reparación integral pues consistiría en que se repare mi coche o se sustituya por uno de un valor equivalente, pero no. Resulta que la responsabilidad patrimonial del Estado pues va más allá. En la misma ley establece algunos parámetros que si bien han estado acotados por el legislador, sin embargo la evolución jurisprudencial ha llevado a ampliar ese concepto a la luz del derecho convencional, ¿no? Del derecho internacional de derechos humanos, en el que el concepto de reparación integral va mucho más allá, no solo a los daños y perjuicios, también daño moral, lucro cesante y otros conceptos que integran este precisamente elemento de la responsabilidad, la reparación integral del daño causado por los actos irregulares. Entonces, esto... Y fíjate, a ver, creo yo que en este tema, Carlos, que yo considero trascendental, pero me gustaría que tú le comentaras a la audiencia en general tu visión de por qué hoy en día es necesario que tanto los abogados litigantes, los estudiantes de derecho, los servidores públicos y en general todo público interesado, pues pueda estudiar este gran seminario, pueda actualizarse. ¿Tú por qué consideras que es necesario, Carlos? Fíjese que es una excelente cuestionamiento. Eh, Creo que hoy día, en esta época, o en la era de la información, en la que podemos acudir a 2 clics a un dispositivo electrónico a toda la información habida en la red, en esta era de la información a veces también puede haber mucha desinformación o mala información. Y esto pues puede ser un factor que puede ser crucial al momento de tener que tomar decisiones si puedo o no puedo demandar al Estado por un acto irregular que me causó una lesión o una afectación a mis bienes o derechos. El acudir a este tipo de seminarios me parece que al tocar los puntos neurálgicos de este tipo de procedimientos, porque créanme que dentro de su tecnicismo, a veces como juristas puede no ser tan sencillo poder distinguir cuándo voy a estar en presencia de un acto irregular o cuándo no, qué tipo de pruebas tengo que exhibir en el procedimiento para demostrar lo que a mí me corresponde como parte demandante. Y creo que este tipo de procedimientos, de seminarios, nos lleva a una información basada en la práctica, basada en lo que se vive en los tribunales y no en lo que se pueda comentar a través de hoy día de la IA o a través de los medios masivos de comunicación como son las redes sociales y en general toda la información que está en la web. Creo que lo importante de este seminario radica precisamente en la expertise que tienen los expositores que lo han vivido en el día a día y que han tratado que ha ido construyendo a la luz de la jurisprudencia y de los casos que se van presentando. Por eso creo que es importante que todos sepamos de esta institución. No, pues excelente. Entonces, los temas que comentas, bueno, qué bárbaro. Ya me generó muchísimo interés por tomar este curso. Esperemos que la gente lo tome, que vamos a replicar este podcast para que vean por la importancia de este curso, que se inscriban. Vamos a Claro. darle mucha difusión, es muy importante. Y pues no sé si tengas alguna otra cosa que comentar, mi querido Fíjate Juan aquí Carlos. una pequeña emoción, Salvador. Fíjate, Carlos, que
hay muchísimas preguntas de la audiencia que nos está escuchando en este momento, y una de ellas radica oye, ¿el seminario es teórico, es 100% teórico, o es más práctico, o es más dinámico? No sé si tú, Carlos, podrías explicarles más o menos de cómo va a ser esta trayectoria, para los interesados que van a tomar este seminario, pues qué es lo que van a aprender, cómo lo van a hacer y sobre todo la gran ganancia, ¿no? Que ellos van a tener una vez concluyendo este seminario con nosotros, Carlos. Bueno, pues déjame decirte que como lo anticipé anteriormente, eh, esta es una institución relativamente nueva Claro, y todas sus bases, todos sus conceptos, todos sus contenidos han sido parte más bien de creación jurisprudencial. Entonces, en realidad, el seminario, más que en la doctrina, más que en conceptos teóricos, se basa en la práctica. claro. ¿Qué es lo que han vivido en el desarrollo de este procedimiento los expositores? Porque lo viven día a día y básicamente, pues todo lo que se ha ido construyendo a la luz de la jurisprudencia, algunas de la Corte, muchas de ellas, otras de los tribunales de circuito que han tenido que ir definiendo muchos conceptos en función de la naturaleza, digamos, novata o nueva de este procedimiento en México. Digo nueva entre comillas, porque no es tan nuevo, realmente su antecedente y su evolución data ya cerca de los 15, 20 años, pero, insisto, comparada con otras instituciones del derecho civil, por ejemplo, pues, no, está en pañales el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y por eso lo vamos a ver a la luz de la evolución jurisprudencial, a la luz de los casos que se viven en el día a día en la práctica judicial y jurisdiccional, y pues de la expertise que traen cada uno de los ponentes. No, perfecto. Creo que es un punto importante lo que dice Carlos, Chava, porque lo que dice Carlos es que este tema es relativamente nuevo. Pero yo creo que el abogado, el estudiante y demás debe de actualizarse porque en algún momento este tema va a detonar y va a ser más trascendental como lo está haciendo hoy en día, ¿no? Hoy vemos muchísimos sucesos que pasan y nos preguntamos, oye, pero sobre esto, ¿es responsable el Estado? Y si es responsable, pues, ¿a dónde acudimos? ¿Qué podemos hacer? Y creo yo que este seminario va a ser de muchísima ayuda para ustedes, abogados, estudiantes de derecho, servidores públicos y público en general, uno por lo que contiene este seminario, pero sobre todo por los ponentes, que son ponentes de gran nivel como Carlos, bueno, tiene una grandísima trayectoria en este tema, pero sobre todo los demás ponentes, Salvador, Todos son magistrados, grandes expositores. grandes expositores. Y bueno, Carlos, algo que añadir, algo que concluir. Pues creo que en la medida en que la sociedad se va pues actualizando en este tipo de temas o va tomando conciencia, más que actualizarse, conciencia de que existen, creo que en esa medida pues se va a acudir más a este tipo de procedimientos. Por ejemplo, el caso que ocurrió relativamente reciente, hace poco más de un mes, allá en Iztapalapa, en el que Claro. ocurrió un suceso trágico, desafortunadamente, en el que una pipa se volca a lo mejor por inexperiencia del conductor, pero también entiendo yo por algunas notas que he leído, las malas condiciones del camino provocaron o tuvieron alguna causa de este accidente. Entonces, la sociedad informada sabe que si el Estado, entre sus obligaciones, está al proporcionarnos una infraestructura urbana de calidad segura, porque pues, para eso pagamos nuestros impuestos, y es la obligación que tiene el Estado de mantener la infraestructura urbana o la infraestructura urbana en buenas condiciones. Y si no lo hace, por esas malas condiciones del Estado, y lo digo a lo mejor ahorita con base en este ejemplo que estamos viendo, pero en el día a día, pues no sé cómo está en la Ciudad de México en este momento, pero acá en la ciudad de Toluca, de verdad es una odisea circular en las calles porque no hay baches, son pozos. Y ahí, por ejemplo, el Estado pues está actuando de manera irregular porque no está cumpliendo con su deber de tener nuestra infraestructura urbana en condiciones seguras y cómodas para circular. Bien, pues regresando al ejemplo de Iztapalapa. El Estado tiene responsabilidad.
¿Por qué? Pues porque si bien hubo un accidente por las razones que tienen que sean atañen al conductor, pero también el Estado le resulta responsabilidad por el hecho de no tener una infraestructura en buenas condiciones. Y eso es un acto irregular. Ojo, aquí estamos hablando de un acto irregular y no de un acto ilegal, que son dos conceptos distintos. Y de eso se va a ocupar el seminario, de explicar la diferencia, para que con base en ello, pues sepamos, a ver, hay otro acto irregular, el policía que se pasó el alto y me chocó y no traía la sirena ni nada, simplemente porque iba descuidado o no le servía en su torreta y las luces y el sonido, nada. Y esta persona o este policía se pasa el alto y provoca un accidente. Bueno, eso es un acto irregular. En fin, podemos tener miles de ejemplos, ¿no? Yo recuerdo un caso de un trabajador de la construcción estando en una marquesina elevada a nivel de las líneas de alta tensión. Estas líneas de alta tensión no guardaban la distancia entre los límites del inmueble y la calle. Hay ciertas normas oficiales que establecen cierta distancia que debe cumplir reglamentariamente estas líneas de transmisión de energía eléctrica. Pues esas líneas no guardaban esa distancia y por eso el trabajador de la construcción, de manera accidental, toca esa línea de transmisión de energía eléctrica y desafortunadamente recibe una descarga, pues era de alta tensión, muy fuerte, eso provoca una caída y muere desafortunadamente el trabajador de la construcción. Tenemos un caso trágico no solo por la pérdida de la vida humana, sino deja a dos pequeñines sin manutención, deja una viuda, y pues lo que eso representa en esas vidas, ¿no? De esas personas, de esa familia. Aquí hubo un acto irregular del Estado por no guardar las distancias de las líneas de alta tensión y las casas, ¿no? Y bueno, pues esto es parte de lo que la cotidianidad que se vive en el día a día y que las personas tienen precisamente la posibilidad a través de este tipo de seminarios de saber qué hacer, ¿no? A dónde acudir. Y temas de negligencia médica, hay un montón también, ¿no? De que no me dan la atención médica o me la están dando deficiente o me están alargando mis procesos quirúrgicos o por ejemplo, un caso reciente que nos llegó, ¿no? De una persona que el Estado no le quiere dar la cirugía que le urge por sus condiciones de salud, y el Estado le da largas y largas y largas, y esto le está provocando no solo una laceración en su vida, en su calidad de vida, sino también económica, porque como no le quiere operar, no puede acceder a sus licencias médicas, etcétera, y eso le provoca una disminución o pérdida del ingreso. En fin, son muchas cosas que se dan en el día a día y que para eso está este procedimiento precisamente. Oh, totalmente. Sí, pues la verdad es que, digo, yo también fui juez y Claro, todos los días vivimos en contacto con actos irregulares. Yo en los últimos meses he cambiado varias claro. llantas. Realmente pues me los debieron de haber pagado y a veces la gente no denuncia, no sabemos qué hacer o te quieres ahorrar el procedimiento cuando en realidad pues nosotros pagamos impuestos Claro. y alguien debería de pagarnos, ¿no? Porque ellos, si tú pagas un impuesto, pues la autoridad tiene la obligación de brindarte No, servicios totalmente. públicos adecuados. Y Claro. me acordaba de algún seminario que hubo hace algunos años que decía que inclusive es un derecho humano el tener la actividad irregular del Estado. Pero bueno, hijo, no acabaríamos esta charla si nos metiéramos en tantos temas. Mejor entren al seminario. Claro. Muchísimas gracias por la entrevista, mi querido Juan Carlos, que además es mi amigo del alma de muchos No. años. Mi querido Eliasín, amigos todos los que nos hicieron el favor de escucharnos. Bueno, pues para concluir, les pedimos que nos sigan sintonizando por estos canales de comunicación, YouTube, Facebook, Instagram. Y bueno, estén atentos porque el próximo podcast se viene un tema sensacional, Salvador. Entonces, pues bueno, que tengan excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, buen Gracias día. a todas y todos por la invitación. Buen día. Buen día.